7:43, saludamos a la ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, Antonio Urrejola, que está en comunicación con Mesa Central. ¿Cómo está, canciller? Buenos días. Hola, Carola, buenos días. Tenemos harto tema en agenda. Partamos por lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados con la aprobación por 105 votos a favor del proyecto de acuerdo que había enviado el gobierno para la aprobación del Tratado de Escazú y la adhesión de nuestro país a este instrumento. Hubo incluso votos de la oposición. ¿Cómo vio lo que ocurrió ayer? Usted estuvo ahí presente. ¿Y cómo proyecta lo que va a pasar en el Senado en el segundo trámite? Bueno, nos pareció cierto un hito muy importante. Como usted sabe, la adhesión al Acuerdo de Escazú es uno de los compromisos de campaña del presidente Boric, pero además es un tema que Chile lideró a partir del 2012. Nosotros lideramos todas las negociaciones junto con Costa Rica en el Acuerdo de Escazú, y luego cuando le dimos la espalda, la comunidad internacional no entendió cómo el país que había liderado este acuerdo finalmente le da la espalda, y creo que en primer lugar ha sido un hito porque volvemos, ¿cierto?, a retomar el liderazgo de acuerdo a nuestra mejor tradición diplomática. Creo además algo que es muy importante, tal como usted señaló, este acuerdo fue ratificado por una amplia mayoría que contó con el respaldo de muchos parlamentarios y parlamentarias de oposición, lo que da cuenta que este es un acuerdo que no es ni izquierda ni derecha, sino que simplemente, cierto, es un tratado que toma un conjunto de temas que resultan esenciales en el actual contexto de crisis climática. Creo que es un hito de verdad muy importante para Chile y también para la región. ¿Y cómo sigue la tramitación o cómo sigue el recorrido del Tratado de Escazú una vez que el Senado lo vea? ¿Cuáles son los plazos para que entre en vigencia y de qué manera se va a notar que Chile es un país adherente al Acuerdo de Escazú? Una vez que entra en vigencia, que nosotros tenemos, una vez ratificado por Chile, nosotros tenemos que hacer lo que se llama un acto de depósito ante la Secretaría del Acuerdo, que es la CEPAL, y luego pasan 90 días para que entre ya en plena vigencia en nuestro país. El Acuerdo de Escazú contiene un conjunto de normas que requieren implementación. El acuerdo en ese sentido habla de manera permanente, de acuerdo a las prioridades nacionales, de conformidad a la legislación interna, de acuerdo a los recursos disponibles, y por lo tanto hay un conjunto de normas que hay que empezar a trabajar. Muchas de ellas probablemente van a tener que pasar por el Congreso. Yo creo que aquí hay dos puntos importantes que destacar. Lo primero, que contiene un conjunto de normas en materia de participación ambiental, de justicia ambiental. Chile ya tiene una robusta institucionalidad en la materia, es decir, Chile en esto es un país de alguna manera que lidera en América Latina la institucionalidad ambiental, y de esa perspectiva un punto importante del Acuerdo de Escazú es la cooperación entre Estados. Por lo tanto, Chile podrá, bajo el contexto del Acuerdo de Escazú, incluso mostrar sus buenas prácticas en materias ambientales. Hay aspectos que tenemos que reforzar en materia de institucionalidad ambiental, como lo es, por ejemplo, la participación ciudadana, pero donde estamos al debe y vamos a tener que trabajar tiene que ver con una norma que es fundamental y que es única en el mundo, que es la obligación de los Estados de propiciar ambientes que sean de protección para los defensores y defensoras ambientales. Ahí sí tenemos que trabajar junto con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para generar una institucionalidad que existe en muchos países de la región, de alertas tempranas cuando hay defensores o defensoras que están siendo amenazados, como también asegurar las investigaciones de manera independiente y con celeridad cuando estas personas son amenazadas o asesinadas. Hay muchos ejemplos en la región sobre este tema, y ahí vamos a ver también las mejores prácticas y trabajar en aquello, porque en eso Chile no tiene nada. Los votos están en el Senado, entonces. Sí, entendemos que así es. De hecho, el año pasado hubo un proyecto de acuerdo del Senado de 25 senadores y senadoras a favor del Acuerdo de Escazú, y estamos ciertos que vamos a tener también un amplio apoyo y también de senadores de oposición. Estamos conversando con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola, en Mesa Central, y vamos a lo que ha sido polémico en las últimas horas con esta consulta ciudadana que tiene a su cargo la Subsecretaría de Relaciones Comerciales, que depende de su ministerio, de la Cancillería, y que genera distinto tipo de críticas. Una, por ejemplo, proviene del socialismo democrático. Ricardo Lagos Weber dice:
¿Por qué se quiere buscar la legitimidad de los instrumentos comerciales que Chile ha suscrito si esta está dada porque ha sido el Congreso el que los ha visado? Hubo molestia en ese sentido y otros derechamente dicen esto puede levantar, digamos, resquemores entre nuestros socios comerciales. ¿Por qué se da esta situación que además pilla desinformado al ministro de Hacienda? A ver, yo creo que lo primero, bueno, este es un tema que está dentro de la facultad exclusiva del subsecretario de Relaciones Económicas, es una iniciativa que es propia del subsecretario, creo que eso es bien importante, no requiere, y creo que en esto hay que ser claro, no requiere autorización del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de lo cual yo precisamente esta semana me había coordinado con el ministro para que hiciéramos una reunión no solo con el ministro de Hacienda, sino los distintos equipos económicos, los ministerios como el de Economía, Minería, Energía, donde conversemos de manera más amplia la política económica y dentro de eso está la política de comercio exterior. Espero que esa reunión se dé, creo que es muy importante una coordinación más allá de esta consulta. Ya, Sobre la consulta... sin embargo, esto aparece antes, ministra. Yo quería preguntarle si usted estaba en antecedentes de que esto se iba a anunciar. Yo estaba en antecedentes, el subsecretario sí me había comentado que iba a hacer esto y yo creo que lo que ha pasado, esta polémica esta semana, y así yo lo conversaba más con el subsecretario, es que creo que la manera en que se comunicó esta consulta se utilizó, voy a decir, un lenguaje que dio lugar a unos malos entendidos, porque la verdad, y en esto quiero ser muy, muy clara, y así yo además lo he conversado con varios parlamentarios, entre esos el senador Lagos Weber, que justo como yo ayer estuve en el Congreso, hablé con varios de ellos para explicarles de qué se trata esta iniciativa del subsecretario. Y básicamente lo que él está buscando es, y en esto quiero ser súper clara, siguiendo las buenas prácticas que han hecho otros países que son nuestros socios comerciales, como por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, Canadá, bajo las directrices que tiene la Unión Europea, directrices que tiene la propia OCDE, y creo que esto es muy importante para que la gente entienda. Esto no es que se inventó por parte del subsecretario, él está siguiendo buenas prácticas que se han hecho en otros países. Él anunció el inicio de un proceso de participación con los principales stakeholders en materia de comercio exterior, bajo el concepto de lo que él llama el concepto para el desarrollo, que tiene por objetivo, ¿cierto?, recoger las distintas visiones de los grandes empresarios, de las pymes, de la sociedad civil organizada en materia de comercio exterior con una mirada de futuro. Aquí no se trata de decir si la política de comercio exterior en el pasado es legítima o no es legítima. A mí me parece, y así también lo entiende el subsecretario, sí lo es legítima. Yo señalé ayer, la legitimidad se da en los debates, primero en las negociaciones que han habido en los tratados de comercio exterior en el pasado, como también en la participación dentro del trámite parlamentario. Pero aquí lo que está haciendo el subsecretario es una consulta acotada, es de solo 3 meses por la página web, donde él recoge, trata de identificar cuáles son las principales visiones, lineamientos de estos stakeholders. A partir de eso, lo que él va a hacer es sistematizar esa información, y esa información, y en esto quiero ser clara, va a ser un insumo, y quiero subrayar eso, para generar una mirada de política de comercio exterior hacia el futuro, donde se establezcan los principales lineamientos. No sé si principalmente, por ejemplo, el tema ambiental va a ser un eje central en la política de comercio exterior, el tema género va a ser un elemento central, el trabajo a nivel de comercio justo va a ser un tema central, y esto es solo un espacio de escucha para quienes tienen una opinión en este tema, pero luego aquí esa información que se va a sistematizar va a ser un insumo para que finalmente se elabore una política de comercio exterior que escuche a la ciudadanía en este contexto. A mí me parece muy importante escuchar a la ciudadanía, pero no es vinculante, y luego quien va a definir la política de comercio exterior, como define toda la política exterior, es el presidente de la República, y el Ministerio de Relaciones Exteriores ejecuta. Pero aquí no es una amplia consulta ciudadana, ¿cierto?, donde se van a abrir a una, como yo he visto en las redes, un asambleísmo. Ese es el objetivo, es una participación por la web, y quiero insistir, siguiendo las buenas prácticas de países como los que yo he mencionado y las directrices de la OCDE y la Unión Europea en esta materia. Ya, pero ahí está, por ejemplo, el
el punto que hace la experta internacional Paz Zárate, que dice que a diferencia de Nueva Zelanda, Australia y los países de la OCDE o de la Unión Europea, en Chile el presidente formó parte de un colectivo que se oponía a todos los tratados de libre comercio. El Chile Mejor sin TLC, hubo una especie como de bancada que apoyó esta organización que tiene además representación en Latinoamérica, donde estuvieron Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallejo y otros parlamentarios. Eso no ha pasado en los países que usted menciona que han tenido este tipo de consultas, ¿no? Pero la consulta es amplia. Aquí no es una consulta a los que estén en esa bancada que usted me dice, no es una consulta a quienes son críticos a estos tratados que usted me dice, no es una consulta sobre los tratados, es una consulta sobre la política chilena en materia de comercio exterior a todas las personas que tengan interés en participar, academia, empresarios, grandes empresarios, pyme y sociedad civil organizada. Al contrario, me parece que lo que usted me acaba de afirmar da cuenta de la necesidad de hacer esta consulta, obviamente acotada, porque se va a abrir un debate no solo a quienes tienen las posiciones que usted me ha señalado, va más allá del gobierno y quiero insistir, es una consulta acotada en los términos que yo le señalé y además es una consulta que no es vinculante. A ver, A pero mí me parece que abrir este tema es mucho mejor que quedarse pegado en lo que usted me dice que Pasara te señaló, que es decir que la bancada del Frente Amplio se oponía a tales cosas, cuando aquí se está abriendo a gente ok, que estoy segura está a favor y se les va a escuchar. Está bien, se lo pregunto de otra forma, canciller. ¿Qué pueden pensar nuestros socios comerciales alrededor del mundo cuando ven que el gobierno del presidente Boric va a abrir una consulta de un alcance acotado, que no es vinculante, como usted dice, todo lo que quiera, pero que se va a abrir un espacio de consulta a los distintos actores y actoras, como usted ha dicho, y hace pocos meses usaba una polera que decía no al TPP, Chile mejor sin TLC? ¿No puede haber quizás una inquietud de nuestros socios comerciales? Bueno, yo creo que depende de qué socios comerciales, porque yo le acabo de mencionar los países quienes han estado apoyando en esta iniciativa, que son países que han hecho lo mismo y son los países quienes nos han compartido, le han compartido al subsecretario estas buenas prácticas. Entonces, y los miembros de la Unión Europea es lo que han estado haciendo hace muchos años. Entonces, la verdad es que desde esa perspectiva y los países de la OCDE, yo entiendo lo que usted me está señalando, que ha generado inquietudes. Creo que parte de las inquietudes tiene que ver con un problema de cómo se ha comunicado esto. También siempre el abrir un espacio de consulta, aún en los términos acotados, como yo le estoy señalando, y dirigía a los empresarios, las pymes, la sociedad civil organizada, yo entiendo que genera inquietud, yo entiendo, pero por eso quiero insistir primero en lo acotado de la consulta, quiero insistir a quienes se va a escuchar, quiero insistir en lo no vinculante, ¿quiénes van a participar? Insistir en las buenas prácticas. Perfecto. No es una consulta, digamos, abierta a cualquiera, a cualquier ciudadano que quiera participar. Cuando usted dice organizaciones de la sociedad civil o grupos organizados de la sociedad, ¿a quiénes van a participar específicamente? Ese tema lo está viendo el subsecretario y yo creo que es él quien tendrá que entrar en los detalles. Es un tema que yo conversé con él en su momento, donde él me enseñó estas buenas prácticas que yo le he comentado, pero el detalle exacto de cómo va a dirigirse esta consulta es un tema que está viendo él directamente y me imagino que en su momento lo va a comunicar como corresponde. Perfecto. Estamos conversando con la canciller Antonia Urrejola. Ha sorprendido el asesinato, en otro tema que le quiero plantear, de la periodista palestina Shirin Abu Akleh, que participaba con otro grupo de periodistas estaban cubriendo una redada en Cisjordania, cuando lo que acusan los testigos y lo que acusa la autoridad palestina es que los soldados israelíes, sin ninguna provocación y sin ningún anuncio, y a pesar de que la periodista estaba identificada como tal, le dispararon causándole la muerte. La comunidad palestina en Chile le ha pedido a la Cancillería condenar el asesinato de esta periodista. ¿Cuál es la postura de nuestra diplomacia? No, nosotros ayer en la tarde-noche, la verdad, sacamos un comunicado donde estamos condenando claramente el asesinato a esta periodista. Condenamos, obviamente, además del asesinato por sí, lo que está pasando en Cisjordania, hemos condenado, además, lo que implica desde el punto de vista de la libertad de prensa, el asesinato de una periodista que está ejerciendo su profesión, ¿no? Y recibió directamente un balazo del ejército israelí. Hemos sido muy claros en condenar esto y considerarlo como un crimen que viola de manera flagrante el derecho internacional humanitario y otras convenciones internacionales que estipulan que los periodistas y trabajadores de los medios deben estar protegidos en todas circunstancias,
bajo protesta, bajo guerra, bajo enfrentamientos, etcétera. Y lo hemos condenado muy claramente ayer en la tarde. Ya, porque lo que dice Israel es que ellos van a investigar y que van a poner los resultados de esta investigación en manos de la Autoridad Nacional Palestina, también de Estados Unidos, pero que no descartan que haya sido un miliciano palestino el que eventualmente haya estado disparando. Esa es la postura de Israel. Nosotros junto con condenar este asesinato y sobre todo por lo que le comento yo, por lo que la afectación a la libertad de prensa, nuestro llamado es que se realice una investigación exhaustiva e independiente. Nos parece fundamental que aquello se haga y es muy importante que esa investigación se haga con la celeridad y de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. Ya, pero en el fondo el gobierno de Chile da por hecho que lo que denuncia la autoridad palestina fue efectivamente así. Es decir, nosotros hemos visto las imágenes y lo que vimos es que hay el asesinato de una periodista palestina-estadounidense en un campo de refugiados, que ella estaba cubriendo eso. Obviamente es necesario hacer una investigación para determinar finalmente quiénes son los responsables, pero sí las imágenes son bastante fuertes y las imágenes dan cuenta que ella estaba en un campo de refugiados y esto sucedió durante una operación de las fuerzas de seguridad en su momento. Claro. Puede ser que las investigaciones den como resultado lo que usted me señala, que está señalando Israel, pero el contexto en que esto se dio es bastante grave y también ahí hay una responsabilidad, más allá de quién tiró la bala, me parece que sí hay una responsabilidad de las fuerzas de seguridad cuando está la prensa presente de cómo maneja la situación. Absolutamente. Canciller Urrejola, muchísimas gracias por la conversación. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Carola. Buenos días. Chao.